La naturaleza perversa de los crímenes puede hacer pensar que son actos irracionales. Sin embargo, muchos asesinos seriales han demostrado una capacidad aterradora para calcular sus delitos antes de cometerlos. Algunos incluso convencieron a otras personas de llevarlos a cabo en su lugar. Estos son algunos de los asesinos con los coeficientes intelectuales más altos de los que se tiene conocimiento y las artimañas que usaron para cometer sus crímenes, en algunos casos poniendo a los investigadores en una búsqueda incansable por encontrarlos. Se trata de criminales que han usado sus capacidades con cinismo para engañar a sus víctimas y a las autoridades. Número 1. El asesino del programa de citas. Era el 13 de septiembre de 1978. En ese día, The Dating Game, un programa de televisión en donde 3 solteros intentaban conquistar a una persona y garantizar una cita con ella, participaba el joven texano Rodney Alcala, quien estaba a punto de ser presentado a la audiencia como un fotógrafo exitoso que practicaba motociclismo y skydiving. Cuando las luces se postraron sobre él, Alcala salió de las sombras para aceptar cientos de aplausos y en agradecimiento mostrar una hermosa sonrisa. El público identificó de inmediato que esa era la sonrisa de un seductor. Sin embargo, también era la mueca de un hombre que vivía exento de sus crímenes, la expresión de alguien que se presentaba ante millones de personas como un galán, a pesar de haber abusado y acabado con la vida de múltiples mujeres en los años anteriores. Esa era la sonrisa de un asesino serial. Nacido el 23 de agosto de 1943 en Texas, Rodrigo Jaques Alcala Woodward tuvo una vida aparentemente normal en los suburbios de Los Ángeles, junto a su madre y sus 2 hermanas. Después de constantes mudanzas, el joven Rodney fijó al ejército de los Estados Unidos como un plan de vida futuro. En el 61, Alcala ingresó en la armada con solo 17 años. 3 años después, sufrió un ataque nervioso que provocó que fuera diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad, una afección mental considerada suficiente para tramitar su baja de las Fuerzas Armadas por razones médicas. Con sus planes frustrados, Rodney se enfocó en los estudios y decidió matricularse en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de California en Los Ángeles. En 1968, la atención de la policía californiana se centró en el texano después de que Tali Shapiro, una niña de 8 años, reportada como desaparecida, fue encontrada violada y golpeada en un departamento de Hollywood, registrado a su nombre. Mientras las investigaciones avanzaban, el presunto culpable abandonó California y se trasladó a Nueva York, donde inició una nueva vida como John Berger. Luego se inscribió en la Universidad de Nueva York y estudió cine bajo las órdenes del director Roman Polanski. También comenzó a cortejar a estudiantes y mujeres jóvenes del estado. Una de ellas fue Cornelia Mitchell Creeley, una asistente de vuelo de 23 años de la cual se aprovechó y estranguló en el 71. Semanas después del crimen, John Berger fue detenido por el FBI y extraditado a California para enfrentar a la justicia por el rapto y abuso de Shapiro. Si bien las autoridades cumplieron con su parte, la familia de Tali decidió no exponerla y evitó que testificara, y sin una acusación fuerte, el Departamento de Justicia de Los Ángeles condenó a Alcala a 3 años de prisión. En 1974, 17 meses después del fin de su juicio, el hombre fue puesto en libertad. Increíblemente, Rodney Alcala volvió a ser arrestado y enjuiciado por abusar de una menor de edad, tras solo unos meses como un hombre libre. En esta ocasión, el ofensor sexual cumplió una condena de 2 años. Tras su segunda liberación, Rodney escapó a Nueva York, donde conoció a Ellen Jane Hoover, una joven de 23 años, hija de un popular empresario y ahijada de los cantantes Dean Martin y Sammy Davis Jr. Días después de su primer contacto, Hoover apareció muerta en las orillas del río Hudson. Alcala, por su parte, regresó a California. A finales de la década de los 70, este criminal comenzó a buscar la fama de diferentes formas, además de participar y posteriormente ganar The Dating Game. Rodney trabajó brevemente en Los Angeles Times y ofreció su opinión especialista sobre el caso del estrangulador de Hillside. También se acercó a cientos de hombres y mujeres jóvenes a quienes convenció de posar para él y su cámara en posiciones sexuales explícitas. En el 79, 2 años después de buscar el amor en televisión, Rodney Alcala asesinó a Robin Samsoe, una niña de 12 años, originaria de Huntington Beach, después de que los investigadores del caso encontraron los aretes de la pequeña en un locker registrado a nombre de Alcala. El destino del sujeto estuvo sellado. Tras confesar haber asesinado a Samsoe y Hoover, Rodrigo Jaques Alcala Woodward fue condenado a 25 años de prisión. En las décadas siguientes, el ADN del asesino del programa de citas fue encontrado en 4 víctimas más: Jill Barcombe, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb y Jill Parentau. Todas ellas fueron abusadas y asesinadas entre el 77 y el 79. El cociente intelectual del asesino en serie Rodney Alcala se ha discutido que se encuentra entre 167 y 170. Número 2. Un dúo de fetichistas. Nathan Leopold nació en 1904 en Chicago, Illinois. Él se jactaba de su posición económica de su familia y su inteligencia superior, cosa que lo alejó de los chicos de su edad y convirtió en objeto de bullying. Hasta fue abusado sexualmente por una institutriz a los 12 años de edad, después de que su familia se mudara a un barrio exclusivo
exclusivo de Chicago, fue transferido a la escuela de Harvard, donde su educación avanzó rápidamente. Entró a la Universidad de Chicago a los 15 años. Es aquí donde conocería a su codelincuente, Richard Loeb. Loeb nació en 1905, también en Chicago. Era otro niño extremadamente inteligente. Saltó varios grados en el colegio y entró a la Universidad de Chicago a los 14 años de edad. También era de familia adinerada, pero se diferenciaba de Leopold en sus habilidades sociales, ya que era considerado un niño agradable y popular. Desde pequeño estuvo interesado por el robo, el vandalismo y la piromanía. Además, se hacía fantasías de una vida perfecta como criminal, con todo y planes para un crimen perfecto. Más temprano que tarde, estos planes serían compartidos y coprotagonizados por Leopold, a cambio de favores sexuales. Y su primera víctima fue Bobby Franks, de 14 años de edad, a quien secuestraron, mataron a golpes con un cincel y quemaron su rostro y genitales para esconder su identidad. Fueron descubiertos y capturados por una nota de rescate que enviaron al padre del niño después de abandonar el cuerpo en una cuneta. Franks contactó a la policía, quienes encontraron los lentes de Leopold cerca de la escena del crimen y los rastrearon hasta los asesinos. Ambos evadieron la pena de muerte y fueron condenados a cadena perpetua, más 99 años. Loeb murió asesinado en la cárcel por su compañero de celda, después de hacerle supuestas proposiciones sexuales. Leopold obtuvo libertad condicional después de 33 años, escapó a Puerto Rico y murió a causa de un infarto producto de sus diabetes. Ellos poseían un coeficiente intelectual de 210 y 169 respectivamente. Número 3. El líder de una secta mortal, Charles Manson, es conocido como uno de los criminales más inteligentes y manipuladores de la historia. Con un coeficiente intelectual de 121, Manson convenció a varios seguidores de cometer una serie de asesinatos brutales. La noche del 8 de agosto de 1969, Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian y Charles Tex Watson, todos pertenecientes a la secta de la familia Manson, se dirigieron a la casa de la actriz Sharon Tate. En ese entonces Tate estaba embarazada y tenía una relación con el director de cine, Roman Polanski. Dentro de la mansión mataron a 4 personas, asesinaron a Sharon Tate, su amigo el estilista Jay Sebring, la heredera de la marca de café Folger, Abigail Folger y el aspirante guionista amigo de Polanski, Wojciech Frykowski. Al abandonar la vivienda, el grupo se encontró con Steven Parent, un joven que estaba visitando a un amigo en la casa y lo mató a tiros. La noche siguiente, Charles Manson llegó junto a Watson, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten a la casa de Leno y Rosemary LaBianca. En la mansión, Manson ató las manos de la pareja y ordenó a los demás que los mataran. Manson no cometió ninguno de estos crímenes con sus propias manos, pero fue juzgado como autor intelectual de los mismos y en 1971 fue condenado a muerte, que le sería conmutada por cadena perpetua en 1972. Los autores materiales de las matanzas también fueron condenados a cadena perpetua. Casi todos ellos alegaron años después que perpetraron los asesinatos bajo los efectos de las drogas y expresaron arrepentimiento, algo que nunca hizo Manson. La capacidad de manipulación y control que tenía Manson sobre los miembros de la familia, como él llamaba a su grupo de seguidores, fue más que suficiente para hacer que ellos cometieran los delitos que él ideaba. Manson lo logró aislando a sus miembros de la sociedad. Su discurso pronto se tornó oscuro y comenzó a ejercer un duro control psicológico sobre sus miembros, además de abusos sexuales y físicos, en especial con las mujeres que, como en el caso de Diane Lake, eran solo unas adolescentes en ese momento. Finalmente, Manson murió en noviembre de 2017 a los 83 años. Número 4. El Drácula japonés. Miyazaki Tsutomu nació de manera prematura, hecho que ocasionó que sus muñecas no llegaran a desarrollarse del todo. Esta deformidad hizo que sufriera bullying en la escuela y se complicara por varios años. Una vez llegado a la adultez, Miyazaki raptó a Mary Kono, una niña de 4 años, la metió en su auto y la asesinó bajo un puente. Tras cometer el crimen, abusó sexualmente de su cadáver. Con esta primera niña inició el que sería su modus operandi: engañar a niñas que estaban solas para que se subieran a su vehículo y después estrangularlas, mutilarlas y abusar de ellas. En apenas un año asesinó a otras 3 niñas de entre 4 y 7 años, utilizando las mismas artimañas, en el que resultó ser su último crimen. En junio del 89, Miyazaki se llevó por primera vez el cuerpo en lugar de abandonarlo, y durante los días siguientes se dedicó a profanarlo y grabarlo en video. Durante la investigación se descubrió que todas las familias de las víctimas habían recibido llamadas telefónicas en las que nadie contestaba. Además, el padre de una de las niñas recibió una caja con restos humanos calcinados, 10 dientes de leche y parte de su ropa. Miyazaki también es llamado el Drácula humano, porque tomó la sangre de su última víctima y comió parte de su mano. Fue descubierto por un padre de familia intentando raptar a sus hijas y fue capturado por las autoridades. Finalmente fue a la horca en junio de 2008. Este
este monstruo poseía un coeficiente intelectual de 160. Número 5. Una captura incompleta. Andrew Cunanan demostró una inteligencia superior desde joven, socializando principalmente con hombres mucho mayores que él, y llegando a hablar 7 idiomas fluidamente a los 21 años de edad. Durante su juventud fue hundiéndose en drogas, riquezas materiales y prostitución, y una obsesión con la pornografía violenta, en la que también participaba, y sexo excéntrico con sus parejas homosexuales, una de las cuales fue su primera víctima después de que lo abandonara. A pesar de haber llamado la atención del FBI con 3 asesinatos más, Cunanan no huyó de la justicia, sino que volvió a la comunidad gay de Miami. La razón por la cual era difícil identificarlo como el asesino fue su modus operandi. Cunanan no tenía una manera específica de asesinar a sus víctimas. Algunos los mató con un arma de fuego, a otros les dio una golpiza. Por supuesto, eso complicó las investigaciones, pero fue el asesinato del reconocido diseñador de moda, Gianni Versace, lo que provocó una búsqueda más agresiva de parte de la policía federal. Versace fue asesinado a tiros a unos pasos de su casa en Ocean Drive. Al verse rodeado por la ley a causa de la magnitud del crimen que había cometido, Cunanan se suicidó antes de ser capturado. Se comprobó que el psicópata de origen filipino fue el asesino porque se disparó con la misma arma con la que asesinó al famoso diseñador. Él poseía un coeficiente intelectual de 147. Número 6. Hasta que la muerte los separe. La asesina en serie Charlene Gallego pasó de ser una joven tímida e inteligente a una asesina a sangre fría. Se desempeñó bien en la escuela gracias a su excelente cociente intelectual de 160. Sin embargo, después de 2 matrimonios fallidos, se enamoró de su futuro marido, Gerald Gallego, y la pareja se convirtió en un dúo mortal. Juntos se dirigieron a mujeres que estaban en la adolescencia y a principios de la veintena. Las víctimas eran secuestradas a punta de pistola y arrojadas en la parte trasera de la furgoneta de la pareja. Se las sometía a tortura sexual a manos de Gerald y luego se las mataba, ya sea a balazos o estranguladas. El número total de víctimas fue de 11, incluyendo a un niño nonato. Charlene y Gerald serían conocidos como los asesinos de esclavos del amor. Después de una serie de asesinatos en 3 estados entre 1978 y 1980, la pareja fue capturada después de que un transeúnte presenciara un secuestro y anotara el número de la matrícula. Charlene aceptó un trato con la fiscalía y fue sentenciada a solo 16 años tras las rejas, en comparación con la sentencia de muerte que recibió Gerald. Ahora vive una nueva vida bajo el nombre de Charlene Williams. Número 7. Nombre de niña. Carol Cole es un retorcido asesino en serie que se llevó la vida de al menos 15 mujeres y un niño entre 1948 y 1980. Fue ejecutado por sus crímenes, pero con un cociente intelectual de 152, su destino podría haber sido muy diferente. Cole fue maltratado cuando era niño. Su cruel madre lo vestía de niña y sus amigos de la escuela se burlaban de él por su nombre de niña. La primera víctima de Cole fue su compañero de clase, al que ahogó en un lago, pero el crimen pasó desapercibido ya que se considera un accidente. Cole se dedicó entonces a los robos menores antes de empezar a participar en crímenes más siniestros. En 1960 atacó a una pareja en un coche y confesó a la policía que estaba obsesionado con las fantasías que implicaban estrangular a las mujeres. Cole pasó tiempo en muchas instituciones mentales y fue diagnosticado con una personalidad sociópata antisocial. Sin embargo, solo 3 años más tarde, fue considerado apto para ser liberado. Mudándose de un estado a otro, su ola de asesinatos comenzó a despegar. Cole afirmó que había asesinado al menos a 14 mujeres en 9 años, aunque el número real de víctimas sigue siendo desconocido, ya que normalmente estaba borracho en el momento de los asesinatos, por lo que no podía recordarlos todos. En 1985 fue ejecutado por una inyección letal en la prisión estatal de Nevada. Y bien, hemos llegado al final del video. Deja un buen like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para que así puedas comprender la difícil labor que los policías deben hacer a diario. Hasta la próxima.